La historia, a menudo, nos susurra enigmas y mitos, ocultando sus tesoros detrás de velos misteriosos. Imaginen un mundo donde civilizaciones antiguas desaparecieron y donde sus secretos y misterios quedaron sumergidos durante eras. Sin embargo, un logro arqueológico extraordinario resucitó una ciudad que había estado oculta bajo las olas del mar Mediterráneo durante más de 2 milenios. Vamos a explorar las ruinas que nos transportarán a una época que se remonta a la antigua Grecia, una ciudad que alguna vez fue un próspero puerto de Egipto y escenario de todo su esplendor, cuya historia se entrelaza con devastadoras catástrofes naturales, como terremotos y tsunamis. Esta es la historia de la ciudad perdida de Heracleion. Heracleion, o Tonis en su forma original egipcia, era una ciudad portuaria estratégicamente ubicada al noreste de Alejandría, a aproximadamente 32 kilómetros de distancia. Sus vestigios descansan en la bahía de Abukir, a solo 2,5 kilómetros de la costa, y a una profundidad de tan solo 10 metros. A través de una estela descubierta en el lugar, aprendemos que Heracleion era una ciudad verdaderamente única, con fuertes raíces tanto en la cultura egipcia como en la griega. Antes incluso de que Alejandría brillara en los ojos de Alejandro Magno, Heracleion ya estaba en su apogeo, desempeñando un papel crucial como el principal puerto de entrada de Egipto para barcos que llegaban de todo el mundo griego. La búsqueda de Heracleion comenzó en 1996, cuando el renombrado experto en arqueología marítima moderna, Frank Godio, se embarcó en una épica misión con el apoyo de la Fundación Hilti. Su determinación para desentrañar los secretos de las profundidades del Mediterráneo llevó a descubrimientos asombrosos. Tonis, Heracleion y una parte de Canopus fueron encontrados a una asombrosa profundidad de 150 pies en la bahía de Abukir, aproximadamente a 45 metros bajo la superficie. Mientras los arqueólogos submarinos exploraban los restos de Heracleion, una riqueza de tesoros emergió de las profundidades. Impresionantes estatuas, elaboradas joyas y valiosos artefactos comenzaron a contar la historia de una ciudad que había desaparecido bajo las olas, pero cuyo legado seguía vivo. Heracleion es más que una ciudad perdida. Es un portal que nos permite viajar en el tiempo y presenciar la interacción entre el mundo egipcio y griego. Su posición estratégica como puerto comercial la convirtió en un centro de intercambio cultural, donde las influencias se entrelazaron y florecieron. Tonis, también conocida como Heracleion por los griegos, era una verdadera maravilla de la ingeniería. Inicialmente construida en un conjunto de islas adyacentes en el delta del Nilo, la ciudad estaba atravesada por canales y albergaba varias bahías y muelles distintos. Balsas, puentes y pasarelas conectaban sus muelles, templos espectaculares y casas-torre. Tonis no era una ciudad común, era un emporio, es decir, un puerto comercial importante. Durante todo el período tardío del Antiguo Egipto, sirvió como el principal puerto del país para el comercio exterior y la recaudación de impuestos. Su ubicación estratégica en las aguas del delta del Nilo lo convirtió en un centro vital para los intercambios comerciales de la época. La ciudad también tenía un profundo significado religioso. Tonis tenía un templo colosal dedicado a Khonsu, hijo de Amón. Más tarde, la adoración de Amón se volvió cada vez más predominante en la ciudad. Entre los siglos VI y IV a.C., cuando la ciudad estaba en su apogeo, un majestuoso templo dedicado a Amón-Hereb estaba ubicado en el corazón de Tonis. Fue una estructura imponente que atestiguó el esplendor de la ciudad. En el siglo IV a.C., el faraón Nectanebo I agregó numerosas mejoras al templo. Además, Tonis albergaba santuarios dedicados a Osiris y otros dioses. Estos lugares religiosos eran famosos por sus curas milagrosas y atraían a viajeros de todas partes de Egipto en busca de curación y redención. La primera pista que nos llevó al descubrimiento de Heracleion surgió de manera inesperada en 1930. Un comandante de la RAF,
Royal Air Force, mientras volaba sobre el área de Abu Qir, notó algo extraordinario en las aguas del mar Mediterráneo, lo que parecían ser ruinas sumergidas. Este descubrimiento casual desencadenó un nuevo capítulo en la búsqueda de la legendaria ciudad perdida. El comandante de la RAF que hizo esta observación notable estaba muy adelantado a su tiempo. Vio más allá de la superficie del mar y se dio cuenta de que algo extraordinario estaba oculto debajo. A partir de ese momento, la historia de Heracleion comenzó a reescribirse. Lo que muchos pensaban que era una leyenda, acabó convirtiéndose en realidad a partir de ese momento. La pregunta que persistía era, ¿cómo llegó esta legendaria ciudad a las profundidades del océano? El descubrimiento del comandante de la RAF fue el punto de partida para un nuevo periodo de estudios en alta mar en busca de Heracleion. Sin embargo, uno de los mayores desafíos que enfrentaron los investigadores fue la falta de tecnología avanzada. En las décadas que siguieron a la observación inicial, la tecnología aún no había avanzado lo suficiente como para permitir una exploración efectiva de las profundidades del mar. En un tiempo, la ciudad de Thonis Heracleion fue el escenario del Festival Misterios de Osiris. Este espectacular evento tenía lugar todos los años durante el mes de Khoiak. El corazón de este festival involucraba la solemne transferencia de la estatua del dios Osiris. Imagina un barco ceremonial deslizándose por las aguas, transportando esta icónica representación del dios del inframundo. El punto de partida era el majestuoso templo de Amón, y el destino final era el santuario en Canopus, un viaje espiritual que unía a la ciudad en reverencia. Pero el verdadero tesoro estaba oculto bajo la arena del desierto. Las excavaciones arqueológicas revelaron un tesoro enterrado, una tumba de aproximadamente 60 metros de largo y 8 metros de ancho. Sorprendentemente, se encontraron nada menos que 64 barcos de guerra enterrados allí. Era como si el tiempo hubiera congelado estas embarcaciones de guerra en un eterno descanso. Pero las revelaciones no se detuvieron ahí. Los arqueólogos desenterraron una verdadera colección de artefactos preciosos que contaban historias de épocas antiguas. Entre las reliquias encontradas se encontraban estatuas de dioses egipcios, sarcófagos en miniatura, monedas de oro y estatuas de bronce que parecían cobrar vida con sus detalles meticulosos. Recientemente, un descubrimiento sorprendente agregó una capa adicional de misterio a este sitio arqueológico. Se reveló un escondite de objetos del siglo IV a.C. Cestas de mimbre cuidadosamente preservadas fueron desenterradas, revelando un banquete funerario oculto en el tiempo. Estas cestas estaban llenas de dum, frutas de la palmera africana y semillas de uva. ¿Pero por qué se guardaron estas frutas con tanto cuidado? El renombrado arqueólogo marino francés Franck Goddio, líder del equipo del Instituto Europeo de Arqueología Subacuática, que descubrió la ciudad hace décadas, planteó una hipótesis intrigante. Sugiere que estas frutas estaban guardadas en una sala subterránea, probablemente con una connotación funeraria. ¿Podría ser una ofrenda a los dioses? ¿Un tributo al paso a la otra vida? Además de las cestas de mimbre, los investigadores desenterraron tesoros que conectan el antiguo Egipto con la antigua Grecia. Se encontraron pequeñas cerámicas griegas, auténticas obras de arte, que testimonian los lazos comerciales y culturales de la época. En las profundidades de esta tumba asombrosa, los investigadores también encontraron objetos de metal que reflejaban el esplendor de tiempos antiguos, espejos pulidos y estatuillas de Osiris, la antigua deidad egipcia de la fertilidad, fueron desenterrados, revelando la riqueza espiritual y material de esta civilización ancestral. Según Goddio, las evidencias de material quemado encontradas en el lugar podrían indicar varias ceremonias que podrían haber tenido lugar allí. También señala que el lugar podría haber estado sellado durante cientos de años, ya que no se encontró ningún objeto posterior al inicio del siglo IV a.C. En el mundo de la mitología griega, estalló una guerra épica entre tres poderosas diosas, Hera, Atenea y Afrodita. Todo comenzó con una manzana dorada, también conocida como la manzana de la discordia, que fue gentilmente ofrecida por la astuta diosa Eris. Esta manzana, brillante como el sol, estaba destinada a la diosa más hermosa de todas, y la rivalidad pronto se encendió. Zeus, el rey de los dioses, decidió intervenir en esta disputa y envió a las tres diosas a París,
un príncipe de Troya, para que él decidiera quién merecía la codiciada manzana. París, ante tal dilema, eligió a la diosa del amor y la belleza, Afrodita, como la más hermosa de todas. Como recompensa, Afrodita hizo que Helena, la esposa de Menelao, el rey de Esparta, se convirtiera en la mujer más deslumbrante. Sin embargo, el destino tomó un giro inesperado. A pesar de estar casada con el noble Menelao, Helena se enamoró profundamente de París. El amor prohibido floreció, llevando a París a secuestrar a Helena y huir con ella a Troya, desencadenando una de las historias más icónicas de la mitología griega. Para vengarse del secuestro de Helena, todo el ejército griego, liderado por Agamenón, quien coincidentemente era hermano de Menelao, desató una guerra devastadora contra Troya. Esta legendaria guerra duró increíbles 10 años, involucrando a héroes griegos y guerreros troyanos en batallas épicas. Fue solo después de una década de conflicto que un astuto rey griego, Odiseo, tuvo una idea genial. Concibió la construcción de un gigantesco caballo de madera que se conoció como el caballo de Troya. El plan de Odiseo era simple pero efectivo. Escondió hábilmente a varios soldados griegos dentro del caballo de madera, mientras que el resto del ejército griego aparentaba retirarse, dejando el caballo de Troya como un regalo de rendición para los troyanos. Engañados por la artimaña griega, los troyanos llevaron el inmenso caballo dentro de los límites de su ciudad, celebrando el supuesto fin de la guerra. Durante la noche, mientras los troyanos estaban inmersos en festividades y celebraciones, los soldados griegos que se escondían dentro del caballo de Troya emergieron silenciosamente. Abrieron las puertas de la ciudad y encendieron antorchas, señalando al ejército griego que había regresado furtivamente. Lo que siguió fue una masacre terrible, mientras los griegos atacaban una ciudad desprevenida. Troya fue incendiada, su destino sellado por la astucia de Odiseo y la inteligencia de los griegos. Así, la legendaria guerra de Troya llegó a un abrupto final, marcando el desenlace de uno de los episodios más notables de la mitología griega. Ahora te preguntarás qué tiene que ver la guerra de Troya con la ciudad de Heracleion. Curiosamente, Heródoto en su libro revela que antes de la guerra de Troya, París y su amada Helena visitaron la misteriosa ciudad de Heracleion. Este episodio secreto añade un toque de misterio a esta ya intrigante narrativa. Muchas ciudades antiguas egipcias eligieron sus ubicaciones estratégicamente a lo largo de las riberas de los ríos. Esto les proporcionaba acceso al agua para abastecimiento y transporte, convirtiendo estas ciudades en florecientes centros de comercio y cultura. En el caso de Heracleion, la ciudad tenía al Nilo como su leal vecino. Sin embargo, lo que sucedió con Heracleion es un misterio que ha intrigado a generaciones. El arqueólogo Frank Godiot, renombrado por sus investigaciones subacuáticas, plantea una teoría intrigante. Argumenta que el suelo bajo los pies de la ciudad fue corroído lentamente por desastres naturales como terremotos. Con el tiempo el suelo se desmoronó y la ciudad se hundió gradualmente. Uno de los eventos cruciales que afectaron a Heracleion fue la licuefacción del suelo. Esto significa que el suelo firme bajo la ciudad comenzó a convertirse en un líquido incapaz de sostener las pesadas estructuras. ¿El resultado? Un colapso gradual que vio a la ciudad desaparecer bajo las aguas del Nilo. La ciudad de Heracleion enfrentó un doble golpe. Además de las calamidades naturales, la subida del nivel del agua debido al cambio climático también desempeñó un papel crucial en su sumersión. A medida que los niveles de agua aumentaban, Heracleion se hundía aún más en el subsuelo, escapando de la vista de la historia. La ciudad de Heracleion no desapareció de la noche a la mañana. Tomó varios años para que la ciudad fuera completamente sumergida en las aguas del río Nilo. Los expertos estiman que alcanzó su punto más bajo hace unos 1500 años, convirtiéndose en un verdadero enigma para las generaciones futuras. La ciudad de Heracleion, un portal a eras pasadas, nos enseña que la historia no es solo una secuencia de eventos, sino un rompecabezas complejo que nos permite viajar a través del tiempo y presenciar la interacción entre el mundo egipcio y griego.
Mientras exploramos las profundidades del mar Mediterráneo, las ruinas de Heracleion nos invitan a escuchar los susurros del pasado, recordándonos que incluso bajo las olas del olvido, las historias de civilizaciones perdidas esperan pacientemente ser contadas. La ciudad de Heracleion es un eslabón perdido que une los mitos de la antigüedad con los descubrimientos arqueológicos del presente. Nos recuerda que bajo las capas de la historia hay tesoros invaluables esperando a aquellos que se atreven a explorar las profundidades del pasado. Si disfrutaron de este video, denle me gusta y comenten. No olviden suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderse ningún contenido. Agradecemos que nos hayan acompañado en este increíble viaje a las profundidades del tiempo y la historia de Heracleion. Hasta la próxima.